de Next Noticias y es momento de una nueva entrevista. El día de ayer se aprobó en tercer debate el proyecto de ley que ratifica el Tratado de Beijing aquí en nuestro país y que no solamente le reconoce estos derechos a los intérpretes audiovisuales, sino que también ayuda a sentar las bases de toda la industria. Para darnos más detalles de este tema se encuentra ya con nosotros Juancho Villaverde, el expresidente de ASDAP, es la Asociación de Derechos de Intérpretes Audiovisuales de Panamá. Juancho, bienvenido a Next Noticias. Gracias, Madeleine. Saludos para ti y para todos los televidentes. Estamos bastante contentos con el hito logrado el día de ayer y la aprobación de este proyecto de ley que a la larga, como bien decías, va a traerle muchos beneficios al sector cultural de nuestro país que aporta mucho a la activación económica. Definitivamente. E iniciemos explicando en qué consiste este Tratado de Beijing para aquellas personas pues, que no han escuchado de él. En qué consiste, quiénes son firmantes, cómo nos beneficia a nosotros y a nuestra cultura en general. Bien, el Tratado de Beijing, primero, pues, se llama así porque se firma en una convención realizada en Beijing, una convención realizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU, que se llama la OMPI. El nombre es, pues, porque ahí fue donde se realizó esta convención. Se firma en 2012 este tratado y entra en vigor cuando pasa de 30 países firmantes el año pasado, en el mes de abril, cuando el país número 30 depositó el instrumento de adhesión o de ratificación al tratado en las oficinas de la OMPI. Esto es importante mencionarlo, pues que a pesar de que se firma en 2012, o que se hace la convención en 2012, teníamos 20 años trabajando casi este tratado, 16 años trabajándolo. Es el primer tratado internacional que reconoce los derechos, tanto morales como patrimoniales, de los intérpretes del audiovisual. Intérpretes y ejecutantes del audiovisual es un espectro bastante amplio que lo aborda, porque esto incluye actores, actrices, bailarines, comediantes, actores y actrices de voz, inclusive también, y es muy importante mencionar, que incluye los ejecutantes artísticos del folclore, así como también pueblos originarios en todo lo que son las ejecuciones artísticas audiovisuales y todo lo que sea un intérprete audiovisual en general. Esto es un paso sumamente importante, inclusive lo mencionamos ante el Pleno de la Asamblea Nacional, que una frase que trabajamos mucho con ella nos la dio el amigo y actor reconocido Javier Bardem, que para él el Tratado de Beijing es lo mejor que le ha pasado a los actores después de la invención del cinematógrafo. A ese nivel de importancia tenemos que pensar que tiene este tratado. Nosotros desde ASDAP venimos trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Cultura para generar una hoja de ruta, concretamente con la Dirección Nacional de Derecho a Autor y su directora Idania Fernández, para que este tratado fuera ratificado por Panamá. Madeleine, es importante decir que este tratado no trae ningún cambio a la legislación panameña. ¿Por qué? Porque nuestra ley, la ley 64 del 2012, que es la ley de derecho a autor y derechos conexos, es superior al tratado. Es mejor todavía de lo que te da el tratado. Pero ¿qué nos garantiza a nosotros ratificar el Tratado de Beijing por Panamá? Que esos derechos patrimoniales, morales, de todos los intérpretes del audiovisual van a ser respetados y reconocidos a nivel internacional, con todos los países firmantes. Eso es muy importante porque así como ya estamos protegidos a nivel local, vamos a estarlo a nivel internacional. Ahora mismo hay 42 países que han ratificado o se han adherido al tratado. El último fue Ecuador y Panamá, esperamos, va a ser el país 43 luego del día de ayer que se aprueba en tercer debate el proyecto de ley 675. No es nuevo para nosotros este paso. Nosotros pertenecemos a una federación internacional que se llama Latin Artists, y Latin Artists ha sido uno de los principales impulsadores de una federación de entidades de gestión colectiva del audiovisual de Latinoamérica, España, Portugal e Italia, y hemos sido pues socios, digámoslo así de alguna manera, o parte de apoyo de la OMPI para ratificar el tratado, no solamente en América y Europa, sino también en países de Oceanía, de África, de Asia. Así que la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy felices por el apoyo recibido y por los pasos que vienen ahora a futuro, ¿no?
Mencionas que aquí en Panamá estamos protegidos por una ley que es incluso superior a este Tratado de Beijing. Pero esto hace entonces que se reconozca en esos países firmantes los derechos de todos estos intérpretes audiovisuales. En concreto, Juancho, ¿cómo es el beneficio? ¿A qué te refieres? Porque en este momento en el que Panamá está poco a poco viendo cada vez más el interés por parte de productoras internacionales de venir a nuestro país, grabar acá películas, series e incluso también contratar actores panameños y mucho personal panameño, ¿esto qué implica? ¿Cómo explícitamente, cómo nos ayuda este Tratado de Beijing entonces? Bien, es importante entender lo que son los derechos patrimoniales y morales, ¿no? De los derechos morales son esos derechos que nos reconocen como autores de una obra audiovisual, como parte creativa de esta obra. ¿A qué me refiero con esto? Un actor, cuando interpreta a un personaje en una película o un bailarín en una presentación que ha sido grabada, es una interpretación propia. Por ejemplo, la interpretación del Joker que hace Joaquín Phoenix es diferente a la que hizo Jack Nicholson. A Claro. pesar de que es el mismo personaje, cada uno crea su propio personaje. Entonces el derecho moral es siempre reconocer que, por ejemplo, en The Joker, el que interpretaba al Guasón era Joaquín Phoenix. Eso es un derecho moral, que es el crédito permanente y también el derecho de que no se te tergiverse tu interpretación, ya sea por edición o por un doblaje. También está los derechos patrimoniales, que son los derechos que reconocen un patrimonio de autoría y un recaudo por esa autoría. Es decir, que yo pueda recibir por la comunicación pública de la obra una distribución de un derecho de remuneración, o llámese una regalía, por esa interpretación. Tú bien lo decías, muchos actores panameños están siendo contratados por obras a nivel internacional y esas interpretaciones le generan una regalía. Estamos viviendo un momento muy difícil. Nuestra entidad hermana en España, para que guardemos proporciones de lo que generan los actores en España versus los que generamos en Panamá, pero entendamos la situación, nuestra entidad hermana en España hizo un estudio, el cual nos decía que para antes de la pandemia, cerca del 30% de los actores ganaban 1.000 euros o más. Después de la pandemia, marzo de este año, menos del 10%, es decir, el 90% de los actores en España no ganan más de 1.000 euros al mes, o sea, no les alcanza para vivir solamente de esto. Imagínate cómo está en Panamá. Entonces lo que tenemos que lograr es proteger esos derechos para que los que puedan generarlo puedan recibir una regalía de esto y los demás, por medio de una buena gobernanza en la gestión colectiva, que es la asociación que nosotros presidimos, poder apoyar con la obra social y formativa al resto de intérpretes que forman parte de la asociación. Sí, esto que mencionas es lo que muchas veces las personas escuchan de repente de regalías por ciertos trabajos. Yo he visto la problemática en países cercanos como Colombia, en donde la ley todavía no los protegía y estaban luchando por esta ley del actor para que pudieran reconocerse. He escuchado entrevistas de actores de series y novelas que han tenido mucho éxito a nivel internacional y que los actores no estaban recibiendo absolutamente nada de todo el dinero que se estaba generando a partir de esa creación. Con esta ratificación del Tratado de Beijing estaríamos yendo hacia allá, ¿no? De que los actores panameños o todos esos trabajadores del audiovisual panameño puedan ver esos beneficios de regalías a partir del trabajo que se hizo. Sí, y esto incluye los países firmantes, pero también mencionar que, por ejemplo, Colombia, que cualquiera que entre en la página de Colombia va a decir, mira, Colombia no está adherido, es firmante, pero no está adherido aún. Nosotros tenemos un convenio de reciprocidad con actores de Sociedad Colombiana de Gestión, tenemos comunicación constante, inclusive ya estamos trabajando para algunos de nuestros socios pues puedan recibir ese derecho de remuneración por sus obras. Es un tema muy importante porque esto es un derecho, como bien dice, esto es un derecho humano de cada uno de los trabajadores, en este caso de los intérpretes audiovisuales. Es un derecho que debe ser respetado y que por fortuna, porque tú bien lo decías, en Panamá sí tenemos la garantía de que se reconozca ese derecho y se reciba una remuneración por esos derechos patrimoniales.
hay países que no tienen una ley tan fuerte y es muy importante conocerla, protegerla y que sea respetada esta ley, porque a la larga nosotros damos una creación y se la damos al público, pero tenemos el derecho de recibir Claro. una remuneración por esta interpretación. Y también, y ya sí quiero recalcar con esto, es una obligación de las entidades de gestión colectiva dar una buena gobernanza para que los fondos que son destinados a la ayuda social sirvan para apoyar y para formar al resto de componentes de las entidades de gestión colectiva. Perfecto. Juancho Villaverde, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Next Noticias. Que tenga buenas noches. Igual, un fuerte abrazo para todos. Juancho Villaverde, él es el presidente de ASDAP, la Asociación de Derechos de Intérpretes Audiovisuales, hablándonos acerca de este Tratado de Beijing que ya fue aprobado en tercer debate y debe pues ayudar a garantizar aún más los derechos de los intérpretes a nivel internacional.